Capítulo 12. Prisionera número 66.730. Recojan sus cosas, se marcharán de aquí, vociferó una guardia. Corry miró a Betsy y suspiró aliviada. Si tenían que recoger sus pertenencias era indicio de que probablemente las iban a trasladar a otro lugar, en vez de fusilarlas, como hicieron con los hombres. Las dos hermanas metieron lo poco que poseían en una funda de almohada, un pequeño frasco de vitaminas de la Cruz Roja a punto de acabarse y el suéter de la lana azul que Nollie enviara a Betsy. Milagrosamente el paquete en el que venía llegó a Buck. Sus posesiones apenas se abultaban en la funda de almohada que Corry se echó al hombro. Su otra pertenencia era demasiado valiosa para depositar en la funda. Se trataba de la pequeña Biblia que Corry recibió de Nollie durante la lectura del testamento de su padre. Una cubierta de tela en la sala de costura o una u otra, siempre la llevaban colgada al cuello. Nollie también le entregó una Biblia a Betsy, pero ésta se la regaló a otra mujer, por eso compartían ahora tan preciado tesoro. Las dos hermanas se pusieron en la fila para pasar lista por última vez. Finalizando dicho trámite, las mujeres recibieron orden de ponerse en marcha en fila de 5. Junto a la puerta había un enorme camión desde donde les entregaron una manta a cada una, algo que para Corry no tenía sentido, ya que acababan de dejar en los borrancones las que habían utilizado hasta entonces. ¿Para qué les daban mantas otra vez? Por más que lo intentaban, no encontraba una respuesta lógica. Al menos era consistente con la manera de actuar de los alemanes, ininteligible para ella en la mayoría de los casos. Las mantas eran gruesas y pesaban demasiado como para que Betsy pudiera cargar con la suya. Corry llevó las dos. El grupo recorrió a la inversa el trayecto que hicieron cuando llegaron en tren hasta la proximidad desde Buck. Al aproximarse a las vías del ferrocarril, les ordenaron detenerse. Corry miró en una y otra dirección, pero no vio ningún tren de pasajeros, como el que les había traído desde Scheveningen. Tan solo divisó una línea de grandes vagones, desde los cuales unos soldados les apuntaban con sus ametralladoras. En otras circunstancias, Corry se habría aterrorizado si alguien le hubiera apuntado con un arma de fuego. En aquel momento no. La mujer a su izquierda miró a los soldados y dijo: «Da igual si nos disparan ahora. No saldremos de aquí con vida». Corry extendió los brazos para consolarla. Le hubiera gustado decirle: «No es verdad, no pienses así», pero habría mentido. Solo había que ver lo que los nazis habían hecho a los hombres el día anterior. Un soldado alto y de cabello oscuro abrió los vagones uno por uno. La respiración de Corry era agitada, pues sabía lo que les esperaba. Las casi 1000 mujeres serían obligadas a entrar en unos vagones que carecían de ventanas y asientos. No era un lugar digno ni para los animales, cuanto menos para unos seres humanos. «Muévanse, vacas viejas, tenemos que meter a 80 de ustedes en cada vagón», gritó un guardia. Corry sintió la presión de un rifle en la espalda y en la compañía de otras mujeres se apresuró a entrar. A Betsy tuvieron que ayudarla a subir varias compañeras. Una vez dentro, las mujeres se colocaban las más atrás posibles para que entrara otro grupo. Cuando apenas podían respirar, alguien cerró la puerta desde afuera. La oscuridad era absoluta. En un principio cundió el pánico y algunas empezaron a gritar y a arañar las paredes, pero transcurrida como una hora la situación se apaciguó y pudieron organizarse mínimamente. Fue así como descubrieron que sentándose en el suelo con las piernas separadas había suficiente espacio para todas. Después de ponerse las mantas sobre los hombros, hicieron lo único que podían: esperar. El vagón era maniobrado unas veces hacia adelante, otras hacia atrás, al fin de conectarlo a otros, aunque nunca avanzaba o retrocedía más de un par de metros. Dicho proceso se prolongó durante el resto del día, puesto que no había un inodoro, ni era posible escalar la muralla de cuero para llegar hasta él si lo hubiera habido. Las detenidas tenían que hacer sus necesidades fisiológicas en el lugar donde estaban. No disponían de otra alternativa, que no fuera la de hacerlo allí mismo, sentadas en el suelo. Corry no sabía qué era peor, si la vergüenza o el hedor.
Cuando anocheció, algunas de las que estaban cerca de las paredes laterales del vagón consiguieron hacer varios agujeros en la madera para que alcanzara a penetrar un poquito de aire fresco. En cierto momento se oyeron unas detonaciones en el exterior. «Suena como si estuvieran granizando», susurró una. «No, el ruido no viene del techo, sino de uno de los laterales», dijo otra. «Son ametralladoras», añadió una tercera. Les estaban disparando y solo había una explicación posible. Las fuerzas aliadas debían estar muy cerca. La alegría invadió el vagón. De un momento a otro las puertas se abrirían y serían libres, pero nada de esto sucedió. Media hora después, el tren empezó a moverse, primero a marcha muy lenta, luego fue ganando velocidad paulatinamente. El júbilo se esfumó del vagón instantáneamente, el silencio era sepulcral. No había necesidad de decir nada, era obvio que se dirigían al este, camino de Alemania. ¿Acaso había otro lugar donde llevarlas? ¿Por qué se molestan en llevarnos a Alemania? Somos un grupo de holandesas débiles y muertas de hambre. «¿Por qué desperdician un viaje con nosotras?», preguntó Corry en voz alta. Su pregunta quedó sin respuesta. El tren aumentó la velocidad. El vagón olía tan mal que Corry se obligaba a sí misma a respirar. Las que estaban más próximas a los pequeños agujeros laterales notificaban al resto cuando amanecía o anochecía. Así pasaron 3 días. Finalmente el tren se detuvo. En el exterior se podían escuchar los gritos en alemán de unos muchachos. Luego se abrió la puerta. Corry levantó el brazo para protegerse los ojos de la intensa luz que invadió el vagón. La presión generada por 80 mujeres encerradas en un espacio tan reducido hizo que las que estaban más cerca de la puerta salieran despedidas y cayeran sobre las piedras que bordeaban la vía. Por fin podían respirar aire fresco, pero estaban tan exhaustas que solo consiguieron arrastrarse a lo suficiente para salir del vagón. Los grupos de prisioneras amontonadas unas encima de otras junto a cada vagón se multiplicaron en poco tiempo. Lentamente las más fuertes fueron emergiendo de aquel revoltijo humano. A escasos metros del tren había un pequeño lago, hacia el cual se arrastraron. Corry estaba entre ellas, pero antes de salir le prometió a Betsy que volvería para ayudarla. A pesar de tener las rodillas ensangrentadas al arrastrarse por las piedras, sus ojos estaban fijos en el lago. Cuando por fin alcanzó la orilla, enterró la cabeza en el agua. ¡Qué alivio! Después de beber y descansar durante unos minutos, se sintió con fuerzas para sentarse y mirar a su alrededor. A diferencia de los guardias que tuvieron en Holanda, que eran hombres y mujeres adultos, quienes ahora les vigilaban eran muchachos adolescentes, algunos de los cuales ni tan siquiera aparentaban tener 15 años. Corry movió la cabeza. Cerca de 1 millar de mujeres controladas por 7 adolescentes armados con rifles. Lo cierto era que no había necesidad de que fueran más, ninguna de ellas tenía fuerzas para poner resistencia. Uno de los jóvenes guardianes arrojó una pila de bolsas de lona cerca de donde se encontraba ella. «Tú, recoge agua». Corry sumergió la bolsa y se levantó tambaleándose durante el corto trayecto que le separaba del tren. Al encontrarse a Betsy, quien había conseguido dejar el apelotonamiento de mujeres y avanzar unos metros, derramó agua sobre ella. Un débil gracias se le escapó por entre los labios agrietados. Corry siguió adelante vertiendo agua en la boca de las prisioneras, algunas de las cuales estaban inconscientes y otras muertas. Cuando se acabó el agua, entregó la bolsa a otra mujer y se echó junto a Betsy. Era un día hermoso y soleado. Los pájaros canturreaban en los árboles cercanos y un agricultor pasó junto a la vía del ferrocarril con una carreta de heno. Todo parecía tan normal, todo menos la cantidad de cuerpos humanos. Algunos moribundos, otros ya cadáveres, esparcidos junto al tren. «Levántense, caminen», refunfuñó uno de los jóvenes guardias, subiéndose los pantalones que obviamente le quedaban grandes. Corry permaneció inmóvil. Cuando fácil sería renunciar a la vida en este preciso instante, pensó. Betsy y yo moriríamos juntas, tumbadas al sol y escuchando el cantar de los pájaros. «Vamos, tenemos que levantarnos», interrumpió sus pensamientos la voz de Betsy. Corry giró la cabeza para mirar a su hermana. Los huesos y el contorno de la calavera bajo su rostro enjunto eran claramente visibles. Si su hermana mayor era capaz de seguir adelante, ella también lo sería. Apoyadas la una en la otra, las hermanas Ten Boom se unieron en la harapienta formación que comenzaba ya a desaparecer tras una pequeña elevación situada a la diestra del tren, muy lentamente.
Corrie y Betsy ascendieron hasta la cima del suave montículo. Cuando llegaron a la cumbre, Betsy estaba completamente exhausta. La vista que se contemplaba desde allí hizo que Corrie cerrara los ojos de pánico. A sus pies y hasta donde alcanzaba su mirada, se extendían filas y más filas de edificios similares a los que habían dejado en Bug. Alrededor de estos había una gran muralla de ladrillo con alambre de espino en la parte superior. En la parte frontal del recinto se levantaba un enorme edificio de cemento, el cual sobresalía una gigantesca chimenea que despedía una columna de humo de color azul grisáceo. Aún con los ojos cerrados, la cruda realidad del lugar al que estaban a punto de entrar era ineludible. «Que Dios se apiade de nosotras, miren, nos han traído a Ravensbrück», murmuró una de las mujeres. Todo el mundo en Holanda había escuchado hablar de Ravensbrück, un campo de exterminio de mujeres, un lugar al que llegaban millares de ellas, pero del que muy pocas salían con vida. «No olvides que no existe un foso tan profundo hasta el que no llegue el amor de Dios», susurró Betsy en el oído de su hermano. Corrie asintió con la cabeza. Todavía estaban aferradas a la funda de almohada de la cual portaba sus escasas pertenencias. Prosiguieron colina abajo en dirección al fatídico Ravensbrück, en compañía de los cientos de mujeres que habían sobrevivido el viaje desde Holanda. A la izquierda de la entrada principal se encontraba una extensa zona cubierta por paja. Una vez más se repetía la ya familiar rutina. Apresuramiento para llegar al lugar del destino para luego esperar. «Oh no», exclamó una prisionera, «piojos, este lugar está infectado de piojos». Y así era. Corrie echó un vistazo a la paja, que era un auténtico hervidero de los minúsculos insectos. Las mujeres se miraron como diciendo, «¿Y qué podemos hacer?». Estaban demasiado cansadas para esperar de pie, por lo cual continuaron sentadas sobre la paja. Como una hora más tarde comenzaron a cortarse el cabello, lo cual sorprendentemente no fue una orden nazi, sino una iniciativa de las desventuradas prisioneras holandesas. Las tijeras que varias de ellas tenían fueron de mano en mano. Cuando llegaron a Corrie, ésta, con los ojos empañados en lágrimas, cortó el que alguna vez fuera el precioso moño castaño de su hermana. A continuación, Betsy hizo lo propio con el cabello de Corrie. Al verlo en el suelo, notó que el corto tiempo que llevaba prisionera se había tornado gris. Las reclusas continuaron reposando sobre la paja el resto del día y toda la noche. La fuerte lluvia que cayó empapó las mantas. Betsy empezó a toser, primero flema, más tarde sangre. Con la ayuda de Corrie se puso el suéter de lana de Nolly, pero no resolvió gran cosa. A lo largo de la noche y todo el día siguiente, Corrie tuvo que ayudarla para llegar hasta la cuneta en la que hacían sus necesidades. En aquellas condiciones estuvieron 2 días enteros, teniendo como único sustento una rebanada de pan negro y una taza de café, por llamarlo de alguna manera, que les suministraban 2 veces al día, lo imprescindible para mantenerles con vida. Al atardecer de aquel tercer día, un guardia les ordenó que se pusieran en fila y le siguieran. Cada mujer recibió un número. Corrie pasó a ser la prisionera 66.730, Betsy la 66.729. Acto seguido, las dividieron en grupos de 50 y les ordenaron esperar, situada como estaba a la cabeza de su grupo. Corrie fue testigo de lo que estaba sucediendo. El primer grupo recibió orden de dejar todas sus pertenencias personales, incluidas las mantas, a la entrada de un edificio alargado y de escasa altura. Nadie tomaba nota de lo que allí quedaba. A Corrie se le heló la sangre. Aquello solo podía significar que no volverían a ver sus cosas. Después de entregarlo todo, y antes de entrar en el edificio, tuvieron que despojarse de toda la ropa. Durante 15 angustiosos minutos, Corrie creyó que sus compañeras habían entrado en una cámara de gas, pero con gran alivio vio cómo salían por la puerta situada al final de aquel edificio. Todas portaban un delgado vestido de algodón con la letra X de gran tamaño, impresa tanto en la parte anterior como en la posterior. El pánico se apoderó de ellas mientras observaba. ¿Qué harían ahora sin la Biblia? Además, Betsy necesitaba el cálido suéter que le enviara a Nolly. Dios, oró mientras esperaba su turno. Por favor, ayúdame a encontrar la forma de pasar con estas cosas. En ese preciso instante Betsy se retorció. «Mi estómago», dijo quejándose. «Necesito acudir al cuarto de baño inmediatamente». Corrie miró alrededor. La cuneta que había utilizado los últimos días estaba demasiado lejos. Valerosamente rompió la fila y habló con uno de los guardias. «Mi hermana está enferma y necesita ir al baño. ¿No puede esperar?».
El guardia miró a ambas y apuntó el rifle en la dirección en la que habían desaparecido las compañeras desnudas, por ahí que utiliza el desagüe de la ducha. Corey ayudó a Betsy hasta llegar a las duchas, que estaban en un oscuro y húmedo edificio, al final del cual había amontonada una fila de sillas mohosas. En un santiamén se le ocurrió la siguiente idea y dijo: «Rápido, Betsy, quítate el suéter». Sin pedir una explicación, Betsy se despojó del mismo, entregándoselo a su hermana. «Avíseme si ves a los guardias», le susurró al oído en tanto se sacaba por la cabeza la cubierta en donde iba metida la Biblia. Rápidamente fue hasta el extremo opuesto y colocó la Biblia con el frasco de vitaminas y el suéter entre las sillas. En menos de un minuto estaba otra vez junto a Betsy. «Volvamos a la fila», dijo ayudando a su hermana a levantarse. De vuelta en la fila tuvieron que esperar media hora antes de tener que despojarse de su ropa y pasar a las duchas. La experiencia deshumanizadora se les hizo algo más llevadera, dado que cerca de la salida de las duchas les aguardaban sus pertenencias. Cada mujer buscó entre el montón que había tirado en el suelo el vestido que mejor le quedara, antes de elegir el suyo. Corey encontró un ideal para Betsy. Era de manga larga, idóneo para disimular el suéter. Aprovechando la confusión de aquel momento, abandonó el grupo con la intención de recuperar lo que había ocultado entre las sillas. Se colgó del cuello la funda con la Biblia y metió en ella el frasco de vitaminas. El suéter lo llevaba atado a la cintura, bajo el vestido. Después volvió junto a sus compañeras. «Pónganse en fila», gritó un guardia recién llegado. Corey casi se desmaya al colocarse en la fila. Los 3 guardias que acababan de llegar estaban requisando a cada mujer de pies a cabeza. Seguro que en un instante descubrirán la funda y el suéter. Dios, oró con desesperación, si tenemos la Biblia, superaremos cualquier prueba. Envía a tus ángeles para que no la vean. Corey tomó un profundo respiro. Era el turno de la mujer que le precedía. Ella sería la próxima. Inexplicablemente el guardia comenzó a inspeccionar a Betsy, olvidándose de ella. Corey siguió caminando. Más tarde, cuando habló con las otras mujeres, supo que ella fue la única a la que no requisaron. Con lágrimas en los ojos dio gracias a Dios por haber protegido la Biblia. ¿Qué más les esperaba ahora a las hermanas Tembu?